presidente constitucional de la República del Ecuador. Muchas gracias. ¡Que viva el empalme! ¡Que viva Guayas! Es cierto lo que dice Gustavo, cumplió. Hace 3 semanas cuando vine a revisar esta obra, porque me encontraba cerca, me dijo el 14 de febrero le inauguramos presidente, pero yo quería estar y tuvimos una agenda, como dicen por mi tierra y en Manabís, intensísima, ¿verdad? Entonces no pude estar, no podía estar y tuvo la gentileza de programarlo para hoy, 16 de febrero, y le hemos sacado tiempo al tiempo para poder compartir con ustedes esta alegría, porque son pequeños grandes pasos para el cambio de época, para el cambio del país, para una patria de todas y de todos. Esta unidad antes hubiera sido inimaginable en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, y hoy la inauguramos en nuestro querido cantón El Empalme, compañero. Como lo decía Gustavo, es de las unidades más modernas, no del Ecuador, de América Latina. Vienen delegaciones de otros países a ver nuestra infraestructura, nuestra tecnología, nuestros nuevos procesos, nuestros nuevos procedimientos. Incluso algunas veces exagera, ¿no? Porque ahí le puso hasta un infocentro que no tiene que estar en una unidad judicial, pero para servir al público. Me parece muy bien su espíritu de servicio, pero el problema es que todo es presupuesto del Estado, nosotros damos la plata, ¿no? Entonces, pero también tiene un infocentro muy lindo donde ustedes pueden venir pues a trabajar en internet, hablar con sus seres queridos. Seguramente todos los ecuatorianos tenemos algún ser querido que tuvo que emigrar con esa tragedia de 1999. Y fíjense cómo cambian las cosas, el nuevo Estado. Antes nos querían convencer que el Estado era lo peor, que solo lo privado servía, y así se llevaron en peso al país. Ojalá se den cuenta que la mayor crisis de este país en historia reciente no la creó el sector público, el sector privado, la banca, y utilizó el poder político para su salvataje bancario, para pagarse las deudas, etc. En las últimas semanas nos han avergonzado casos de corrupción, ya vamos a hablar de aquello, pero el cabecilla de ese caso de corrupción, el caso Petroecuador, era un abogado privado. Y los mayores saqueadores en la historia moderna de este país no han sido funcionarios públicos, han sido banqueros, los Isaías, que nos robaron centenas de millones de dólares. Dicho sea de paso, mañana preparan otra bomba desde Miami. Claro, no la sacarán de Miami, ha salido en el Nuevo Herald, en algunos de esos medios que controlan, para ver si pueden cambiar la decisión del pueblo ecuatoriano el próximo domingo. Pierden su tiempo, no la van a cambiar, compañeros. Las cosas ya están bastante bien definidas, pero las anticipo. En su desesperación, y no me he equivocado en esto, mañana, como último y desesperado recurso, tratarán de sacar una nueva calumnia contra el gobierno, contra la Revolución Ciudadana, contra nuestros candidatos, para ver si confunden al Empalme, a Guayas, al pueblo ecuatoriano. A estar atentos. Pero les decía que esto demuestra el cambio de época. Antes lo público, nos enseñaron, nos quisieron convencer que lo público era lo peor. Ahora lo público es lo mejor. Este es el edificio más bello, no solo más moderno, más bello del Empalme, compañeros. Y sí o no, que en la época de la partidocracia, los edificios públicos, los escasos edificios públicos, porque prácticamente no había servicio público, eran los más feos, ¿no? No quiero ofender, pero aquí están los compañeros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Se acuerdan los retenes de la Comisión de Tránsito? ¿Se acuerdan los juzgados? Las propias escuelas, ahora las unidades del milenio, los centros de salud. No tenía que ser así. Lo hacían a propósito para deslegitimar lo público y privatizar todo. Y no sé si ven los detalles. No solo que esta fachada, este edificio, es muy hermoso, estético, embellece al Empalme, marca un nuevo hito en el desarrollo urbano de este querido cantón, sino que, por ejemplo, la cerca es ornamental, se puede ver desde afuera, no tenemos nada que ocultar, más aún con esa fachada tan linda, porque ni eso se entendía al inicio. Empezamos a hacer las nuevas unidades del registro civil, unas fachadas preciosas, y ponían esos muros inspirados en los campos de concentración nazi y nadie podía ver adentro. Ahora hasta las cercas son ornamentales. Esto demuestra que lo público siempre pudo ser lo mejor. Lo importante es quién es el gobierno, compañero. Si es un gobierno que sirve a las grandes mayorías
o un gobierno que utiliza a lo público solo para servir sus intereses, grupos de poder, etcétera. Quisiera saludar a todas y a todos. Han venido miles de ciudadanos, nos quedaron cortas las sillas. Hay padres, madres con niños en brazos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación social, a los miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Soldados de la Patria, a los compañeros de la Asociación de Discapacitados, Guerreros por la Vida, bienvenidos. A nuestras queridos funcionarios y trabajadores del complejo judicial, en este caso de flagrancia del empalme. Esta infraestructura es importantísima, la tecnología es importantísima, pero en esto, como en todo el sector servicio, educación, salud, etcétera, lo más importante es el talento humano. En sus manos está la base de la civilización, queridos compañeros, la justicia, la administración de justicia. Un saludo a los funcionarios, técnicos y trabajadores de la empresa constructora Consorcio El Empalme. Gracias, queridos compañeros trabajadores, por haber hecho con tanto cariño y esfuerzo esta obra para ustedes, para sus familias, para El Empalme, para Guayas. Ustedes son los invitados de honor en este evento. Un saludo a Farid León, beneficiario del complejo judicial, abogado en libre ejercicio. Al señor Pedro Ortega, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Al señor Julio Aguayo, director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, encargado. También nos acompañan varios miembros del Consejo de la Judicatura, bienvenidos. Al señor Lenín Valle, el alcalde del Cantón, al compañero Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, y a Luis Monge, gobernador de la provincia de Guayas. El próximo lunes celebramos el Día del Abogado. Yo no creo mucho en esas cosas, que el Día del Amor y la Amistad, que el Día del Árbol, que el Día del Abogado, que el Día del Niño, que el Día del Grande, que bueno. Todos los días debe ser el Día del Amor y la Amistad. Todos los días deben ser los días para cuidar la naturaleza, del niño, de las diferentes profesiones. Pero bueno, algunas veces se hacen estas cosas para darle un impulso especial aquel día a ciertas profesiones, a ciertas vocaciones, a ciertas visiones. ¿Qué mejor forma, en todo caso, de rendirle homenaje a esta profesión? Y nos acompaña también el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, bienvenido Jimmy. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a esta profesión que inaugurando este magnífico complejo judicial El Empalme, con servicio de flagrancia, símbolo de la nueva justicia en el país? Flagrancia es cuando agarran pues a la persona cometiendo el delito, ahí los testigos, etcétera, se lo lleva directamente a la unidad, ahí está Fiscalía, Defensoría Pública, el juez, y mucho más rápido que antes, al concurrir todas las partes del sistema judicial, se puede, más aún, si el ciudadano dice, sí, yo estaba cometiendo el robo, yo estaba cometiendo el delito, se puede resolver muy rápidamente ese caso, se puede dictar sentencia en pocas semanas, incluso la hemos dictado en horas algunas veces, algo impensable antes de la Revolución Ciudadana. Tras la consulta de mayo de 2011, en la que triunfó, gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, pese a la manipulación, a la desinformación que de costumbre aplicó cierta prensa y nuestra oposición, nosotros no hemos tenido oposición, hemos tenido contrarrevolución. En esa consulta el sí triunfó de manera contundente y empezamos la transformación, con ese permiso, con esa orden del pueblo ecuatoriano, empezamos la transformación de la justicia, con el máximo respeto a la independencia de las funciones del Estado. Es que hay demasiada vergüenza en el país, de cierta clase política y de ciertos políticos. Ahora todos los días nos bombardean de que no hay independencia de la justicia. Lo dijo Gustavo Yal. Ahora los jueces se eligen por concurso. Yo ni me entero de los concursos, ¿no? Y normalmente son anónimos esos concursos, es el puntaje, al menos en ciertas etapas. Ya en las etapas finales probablemente hay entrevistas, ni sé cómo son los concursos. Pero antes se los elegía a dedo, porque eran jueces encargados. Yo te encargo a ti y se lo designaba directamente. Ahí es donde estaba secuestrada la justicia. Aquí hay absoluto respeto a la independencia de las funciones del Estado, pero también reconocemos que ese Estado es uno solo y debe actuar de manera coordinada. Todo el mundo me reclamaba a mí por la seguridad. Hubo cerca de 6.000 caducidades de prisión preventiva. Eso significa que si un preso, por violento, por peligroso que fuere, violador, asesino, pasaba un año sin sentencia por principio constitucional correcto, porque también se podía condenar permanentemente a los pobres, se lo dejaba libre. Pero eso debe ser un caso extremo, porque
pasó algún problema, se incendió el juzgado, qué sé yo. Era lo cotidiano. 6.000 caducidades de prisión preventiva, el 95% en Guayas, las cortes manejadas por los socialcristianos, y los abogados lo saben. Entonces, la policía arriesgaba su vida capturando un criminal y al año lo tenía libre porque no tenía sentencia, no se dictaba sentencia. Y la gente nos reclamaba a nosotros por la seguridad, pero la policía cumplía su trabajo, no lo cumplía el sistema de justicia. Esa fue una de las principales motivaciones para hacer esa consulta popular. Y esta renovación de la justicia se ha dado en 4 frentes. Dotación de infraestructura moderna. Esto también es importante. No es lo más importante, como educación. Las escuelas del milenio son muy importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante son los maestros. Esta infraestructura es importante, importantísima. La tecnología, pues lo más importante son jueces probos, jueces sabios, y cada vez mejora la calidad de nuestros jueces. Primer eje, infraestructura moderna. Luego, reforma de normas procesales. Era un galimatías, un juicio. Todo por escrito, se demoraba años, ¿no? Los códigos, los procedimientos se han simplificado. Ahora hay la oralidad en todos los juicios. Eso ha acelerado muchísimo la velocidad de estos juicios. Ahora se permite dar declaraciones por videoconferencia y aquí un acusado puede dar su declaración ante el tribunal que se encuentra en Guayaquil. Eso nos ahorra dinero, tiempo, etc. Entonces, infraestructura, primer eje. Reforma de normas procesales, segundo eje. Fortalecimiento de la carrera judicial con base en la más estricta meritocracia. Los nuevos jueces saben que no le den favor a nadie, que no han sido puestos por Gustavo, por el presidente, por el amigo, sino que han ganado su puesto en base a un concurso, en base a sus méritos y tienen verdadera independencia. Además que ya tienen espacios dignos, oficinas adecuadas. Y el cuarto eje es la creación de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Judicatura. Y es un espacio de coordinación entre las instituciones que apoyan al sistema, porque todos dependemos mutuamente, estamos interrelacionados. Por ejemplo, en esa mesa está el Ministerio Coordinador de Seguridad. Hay que coordinar, pues, con policía, con los diferentes, con la fuerza pública. Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia por parte del gobierno y por parte del sistema judicial. Está la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Todos reunidos en esa mesa para coordinar y dar un mejor servicio de seguridad y de justicia. Y los logros alcanzados, duela a quien le duela, son reconocidos por nuestro pueblo. Fíjense la alegría en sus rostros por este extraordinario edificio. Pero también son reconocidos internacionalmente. Recientemente la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica entregó al pueblo ecuatoriano por medio de mi persona, pero la recibí. Ustedes saben que no me gusta recibir condecoraciones, creo que no merezco esas condecoraciones. Considero que un político, cuando hace bien las cosas, únicamente hizo lo que tenía que hacer. Y cuando las hace mal, tiene que ser criticado. Claro, con buena fe, no esa crítica destructiva que recibimos todos los días y que muchas veces es incluso mentira. Lo recibí en representación de mi pueblo, del pueblo del Empalme, del pueblo de Guayas, del pueblo ecuatoriano. La condecoración de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de Justicia. Primera vez que le dan a un presidente de la República esa orden. En reconocimiento a la reforma judicial. Y hace un par de meses, Roberto Caldas, presidente de la corte más importante de todo el continente, incluyendo Norteamérica, me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló claramente que la reforma ecuatoriana quizás sea la más importante del mundo, sin lugar a dudas de América Latina, pero probablemente del mundo. Desde el 2011, año de la consulta, hemos invertido 2.528 millones de dólares en el sector de justicia y 385 millones en el sistema penitenciario. En total, más de 2.900 millones de dólares en apenas 5 años. 2.900 millones de dólares. Eso es una brutalidad de dinero. Fácilmente hubiera podido ahorrarme esos 2.900. Bajar el gasto público y tendríamos la justicia de antes. No solo eso, estaríamos gastando más. Lo que pasa es que el gasto no se registra, la pérdida de tiempo, la falta de justicia, la falta de derecho, la incertidumbre que eso crea, la falta de inversiones. Sin un sistema de justicia adecuado no vienen los inversionistas. Pero eso no se registra en las cuentas fiscales. Sí se registran los más de 2.900 millones que hemos pagado, pero ha sido la mejor inversión, porque sin justicia no hay civilización, compañeros, hay barbarie, no hay democracia,
no hay Estado de Derecho, prácticamente no hay nada. Justicia es básico para el buen vivir. Esta es la primera obra de infraestructura para la Administración de Justicia que se construye en el Empalme. Antes solo había una unidad civil y una penal, en edificios incluso arrendados y distantes entre ellos. El complejo judicial El Empalme, con servicio de flagrancia, integra servicios civiles, penales, en beneficio de los 87.000 habitantes de este querido cantón. Cantón agrícola, cantón rico, pero no recibía obras, porque todo estaba concentrado en dos polos de desarrollo, básicamente Quito y Guayaquil. Parecía que el resto del país no existía. Y en el propio Quito y Guayaquil, la acción del Estado era paupérrima, porque se lo había debilitado para repartirse el país cual botín entre piratas. Porque esto de que la libertad es que no intervenga nadie, significa la ley del más fuerte. Es la libertad de poder explotar al trabajador, dejándose tercerizar, porque peor para ese trabajador es el desempleo. Es la libertad de que el pez gordo se coma al pez pequeño. Para nosotros, los progresistas, el socialismo del siglo XXI, la verdadera libertad es la no dominación. Que nunca más nuestros obreros sean explotados, que nunca más ustedes sean dominados por los más fuertes, que todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y para eso hay que intervenir con justicia, intervenir con educación, intervenir con salud, dar oportunidades a todas y a todos, compañeros. Y esas oportunidades se financian con impuestos y los más ricos tienen que pagar más impuestos. Y así debe ser, es correcto. Y eso es lo que está en juego el próximo domingo. Aquí laborarán 83 servidores públicos, entre jueces, que son 4, se necesitan, me dicen, por lo menos 2 más. Ya se están armando los concursos. Asistentes judiciales, personal administrativo, son 20. Personal de la Defensoría Pública, Fiscalía y Policía Judicial, son 53. Atenderá este centro un promedio de 300 personas diarias, con todas las comodidades, incluso con sala lúdica para que los padres de familia que vienen por cuestiones familiares dejen a sus niños al cuidado de profesionales en estas salas lúdicas con jueguitos, colores, pinturas, etc. Solo en este recorrido vi 2 mujeres que estaban denunciando y estaban haciéndose examinar ante médicos de sistema por agresión. Le estaban revisando los moretones, etc. Qué bueno. Mujeres de la patria, a no dejarse maltratar. Hoy la justicia está mucho más cerca de ustedes a denunciar la violencia familiar. Solo en este momento vi 2 mujeres denunciando los maltratos. Qué bueno que despierten las mujeres. Este complejo judicial dignifica la atención al ciudadano, brinda servicios de fiscalía, violencia intrafamiliar, defensoría pública, centro de mediación, el infocentro que hizo de Yapa acá el doctor Yalc, sala lúdica, cámara Gesell, policía especializada en violencia intrafamiliar y en delitos contra niños, niñas y adolescentes, policía judicial, policía antinarcóticos, criminalística, sala de identificación de sospechosos y videoconferencia. También tiene cárceles para investigación. Un juez puede ordenar detener a un sospechoso 24 horas antes de iniciar un juicio, sin fórmula de juicio. Entonces están las cárceles con todas las necesidades, baños, etcétera, para que pueda pasar el detenido las 24 horas de investigación. Tiene también dependencias judiciales de la mujer, de la familia, de la niñez y adolescencia, civil y mercantil, de inquilinato y relaciones vecinales. Tiene unidades laboral, penal, contravenciones penales, de tránsito y constitucionales. Además, insisto, se atenderán flagrancias. Gracias, muchas gracias a la constructora Consorcio El Empalme y a los técnicos y obreros, la mayoría de la zona, que participaron en la construcción de esta magnífica obra, en la que invertimos, y esto me preguntaba un periodista hace un momento y no tenía la cifra, hemos invertido más de $6 millones en este precioso edificio. 6 millones de dólares, insisto, que pudimos haber ahorrado y seguir teniendo las dependencias anteriores y la carencia de justicia, más aún de justicia digna. Lo más fácil es cuadrar cuentas, si se saca de la ecuación al ser humano. Pero resulta que estamos aquí, el rol político, y más aún un político economista, es para servir al ser humano. Así que esta es plata, dinero del pueblo ecuatoriano, extremadamente bien invertida, porque es justicia, justicia para todos, justicia para el buen vivir, justicia para el convivir armónico.
Justicia para la productividad. Les insisto, un inversionista más un extranjero no va a invertir en el país sin un adecuado sistema judicial. Gracias también, querido Lenín, al municipio del Empalme, que ejecutó el relleno del área frontal del edificio, dotó de aceras y pavimentación a las vías laterales. No se imaginan cómo algunos malentienden lo que es oposición. Hacemos esta obra, el alcalde es otro partido y ni siquiera bachea la calle. Es un lodazal y espera que nosotros lo hagamos y así lo decíamos al inicio, pero estamos cansados, eso le corresponde a los municipios, pero para boicotear al gobierno dejan la calle mal hecha y nos presionan para que nosotros lo hagamos y le dicen a la gente que le corresponde al gobierno. No, calles urbanas, aceras, bordillos, parques, agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, son competencias municipales, como lo dice la Constitución. Gracias a CNT, a nuestra telefónica pública, que antes perdía millones porque era una guarida de ladrones, Pacifitel, acuérdense lo que era. Los socialcristianos se llamaban en pesos Pacifitel, ahora que hablan tanto de corrupción, caretucos. Hacían perder plata hasta el negocio más rentable del mundo, que son las telecomunicaciones. Ahora CNT nos da centenas de millones de dólares de utilidades, tiene trabajadores muy patriotas y ha mejorado muchísimo la eficiencia. Gracias a CNT, que instaló las acometidas para la edificación, y también gracias a la empresa eléctrica por haber realizado el cambio de postes en el sector. Compañeros, nuestro logro lo reconoce el mundo entero, solo la mezquindad de ciertos sufridores lo niega. El estudio de la Universidad Norteamericana de Vanderbilt de 2014 demuestra que nuestro sistema de justicia es el segundo a nivel de América del Sur en nivel de confianza y ciudadanía. Pese a lo que dicen todos los días, que ahora es que la justicia no es independiente, nadie les cree. Porque los ciudadanos no son tontos, pues viven cada día el cambio. Ya se llega a extremos ridículos. En Quito hay un caso de un doctor a quien no conozco. Tengo las mejores referencias de él, no lo conozco. Acusado por mala práctica. Se lo condenó, me parece, 1 año, el doctor López. ¿Y cuál es la propaganda que hace la Federación Médica totalmente politizada? Que es un perseguido político. Y eso es culpa de la falta de independencia de la justicia. O sea, un gran cirujano perseguido político. Y que la justicia no es independiente porque se lo declaró culpable en ese caso. Es el caso Massoyer, de una chica francesa que fue asesinada hace algunos años. El padre de la chica también es médico y sostiene que no estuvo bien atendida en la clínica. Es decir, por lo menos hay polémica en el caso. Pero ustedes lo que escuchan es que es un perseguido político y que la justicia no es independiente. Ya basta de robarnos la esperanza, ya basta de robarnos la fe en nosotros mismos o tratar de hacerlo, porque el pueblo ecuatoriano recuperó su autoestima y no permitirá que nos la vuelvan a robar, más aún los mismos de siempre. Pero ya basta que ante cualquier inconformidad, la politiquería, la propaganda, perseguido político y la justicia no es independiente. A litigar con lealtad procesal, como dicen los abogados, a litigar con honestidad, con buena fe y a ganar los juicios, no en los titulares de la prensa, muchas veces prensa corrupta, sino en los tribunales de la patria, como debe de ser. Y en lo que respecta a la certeza de que la justicia castigue al culpable, ese estudio de la Universidad de Vanderbilt nos pone en primer lugar en la región. Y lo acabamos de ver. En las últimas semanas, meses, hemos tenido casos de corrupción que nos han avergonzado, nos llenan de vergüenza, porque han estado involucrados miembros del gobierno. Hasta ahora solo un exministro que es un psicópata, vendido totalmente a los Isaías, echando lodo con ventilador. Ya nadie le cree nada, ¿no? Pero pobre hombre, cuánta miseria humana para pasar de acusado a acusador. Sin embargo, el día de ayer ya se dictó sentencia en uno de los casos, porque se le han puesto varios juicios. Este es el caso por cohecho, me parece, ¿verdad? Y los culpables han sido sentenciados a 5 años y los cómplices a 2 años. Y esto empezó hace pocos meses. ¿Cuándo ocurría esto en nuestro país, compañeros? La mucha corrupción que había quedaba en impunidad. Ahora la poca corrupción que existe es sancionada con todo el rigor de la ley. Esa es la gran diferencia. Ya no existe esa corrupción generalizada, evidente. O ya olvidaron lo que eran las aduanas. ¿Se acuerdan lo que eran las aduanas? Cómo descaradamente se las repartían entre la partidocracia para ir a robar.
Hoy tenemos la aduana más moderna y transparente de toda América Latina. También hay muchos estudios que lo reconocen. Vienen delegaciones de otros países a ver nuestro proceso de aduanas, nuestro sistema de aduanas. CNT, Pacifitel, perdía plata, el negocio más rentable del mundo, lleno de pipones, de ladrones, se lo repartían también los gobiernos de turno. Acuérdense con todo respeto lo que era nuestra policía. Hoy nuestra policía goza de un gran nivel de confianza ciudadana. Acuérdense lo que era la justicia. No hay peor situación cuando un país se ríe de su propia desgracia. Y los guayaquileños al Palacio de Justicia le llamamos el Palacio de la Moneda, en una ironía con respecto al Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial de Chile. Al Palacio de Justicia en Guayaquil se llamaba el Palacio de la Moneda, porque los jueces no saludaban así, saludaban así. Porque el que ganaba el juicio no era el que tenía razón, el que tenía más billete, más poder político, más poder económico. Era irrelevante ser culpable o inocente. Era quien tenía más poder en cualquier sentido. Prohibido olvidar. Y los que llevaron al país a ese nivel de postración son ahora los que nos hablan de moral, buenas costumbres, lucha contra la corrupción. Caretucos. Nosotros fuimos los que verdaderamente eliminamos de esa corrupción generalizada, evidente a nuestro país. De esa corrupción que también consistía en el no hacer. No se hacían hidroeléctricas para seguir manteniendo el negocio de las barcazas. Y vean, investiguen de quiénes eran esos negocios. No se hacía almacenamiento de gas en tierra, como en Monteverde ya tenemos, para mantener el negocio de los buques, del almacenamiento flotante. Esa corrupción ya no existe en el país. La corrupción legalizada, eso fue lo peor. Legalizaron la corrupción. ¿O qué otra cosa creen que fue? La incautación de sus depósitos. No fue un robo al pueblo ecuatoriano, pero legal. Y si les congelaron 1 millón de sucres en sus cuentas, a 10.000 sucres el dólar, les congelaron $100. Arbitrariamente no les permitieron sacar su plata, la gente se suicidaba por no tener para pagar la escuela de sus hijos. Y un año después le devuelven en dólares ese millón, pero a 25.000 sucres dólar. Le devolvieron solo $40. Le robaron 60% de su ahorro, de toda la vida. Eso era corrupción. Pero bendecida es el poder, porque el poder lo tenían los banqueros, la partidocracia. Ahora el poder lo tienen ustedes, el pueblo ecuatoriano, compañeros. No solo eso, ¿eh? Recuerden que hubo gente que lucró con la tragedia. No le dejaban sacar su 1 millón de sucres, el Banco del Progreso Popular le daba un certificado, se llamaba certificado de depósitos. La gente pagaba sus deudas en otro banco con esos certificados o los vendía a los banqueros en su desesperación de obtener alguna platita. Pero los banqueros, ciertos banqueros que en lugar de alma tienen un gran bolsillo, decían, sí, te lo compro, pero al 50%. Y le pagaban la mitad por ese certificado. Y ahí viene otra parte de la corrupción y del abuso. Como estaban en el poder de superministros, de asesores, etcétera, le dijeron a Maguad, fírmeme un decreto para que la corporación financiera nos compre a nosotros estos certificados, que le compramos a los ciudadanos a la mitad por el congelamiento que nosotros mismos hicimos, pero la corporación financiera nos tiene que comprar al 100%. Compraban a la mitad con descuento los certificados de depósitos por el congelamiento que ellos mismos hicieron a los ciudadanos y obligaron por decreto presidencial a la banca pública a comprarle a ellos, a los banqueros privados, pero al 100%. Y se llenaron los bolsillos con las lágrimas, con la sangre, con la tragedia de nuestro pueblo. Prohibido olvidar, compañeros, prohibido olvidar. Esa era la corrupción legalizada. Esa corrupción ya no existe en la patria nueva. ¿Cuál es la corrupción que subsiste? La que está en el corazón del ser humano. No nos vienen que control, que fiscalización. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se fiscaliza que un funcionario pillo, un traidor a nuestra revolución? Porque nosotros somos pillos, hemos arriesgado hasta la vida por luchar contra la corrupción. Y no de ahora, desde siempre. ¿Cómo se evita que un funcionario pillo reciba de una empresa privada corruptora una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? ¿Cómo se evita eso? ¿Acaso somos parapsicólogos? Eso se evita solamente sancionando con todo el rigor cuando se detecten esas corruptelas, como lo hemos hecho en el caso Petroecuador, como lo haremos en el caso de Brecht, donde ahora tenemos todavía solo tenemos
que un empresario corrupto negociando su sentencia en Estados Unidos ha dicho que ha dado 33.5 millones de copias y que hay un listado y nadie sabe dónde está el listado. Ojalá exista el listado. Pero en todo caso, de haberlo con pruebas, se sancionará también con todo el rigor de la ley. Pero a ser coherentes, queremos luchar contra la corrupción, demos los pasos para hacerlo. Próximo domingo también se le preguntará al pueblo ecuatoriano si quiere prohibir que los funcionarios públicos, los dignatarios de elección popular, tengamos cuentas, inversiones, empresas en paraísos fiscales. Vamos a ver quién es quién, compañero. Vamos a ver quiénes no tenemos nada que ocultar, quienes realmente luchamos contra la corrupción y quienes banalizan esta lucha y la convierten tan solo en instrumento de politiquería. Para ahí está la respuesta de nuestros ciudadanos. Primer lugar, en la región, en confianza de que la justicia sancionará al culpable. Y lo hemos visto en esta corruptela de Petroecuador, que nos avergüenza, nos duele en el alma. Somos los responsables políticos. Yo soy el responsable político de la seguridad. Si uno de ustedes es asaltado, herido, Dios no quiere asesinado, yo soy el responsable político. Yo tengo que garantizarle la seguridad a nuestro pueblo. Pero no por eso soy criminal, pues. No por eso soy delincuente. Y con eso es que nos tratan de confundir. Somos responsables políticos de que se manejen bien los recursos públicos, de que no haya corrupción. Pero no es que somos corruptos por un traidor, ¿no?, que nos metió la puñalada por la espalda, nos engañó a todos y que ahora ha sido sancionado. Claro, ya está fugado con protección de los Isaías y parte de la partidocracia y medios de comunicación ya está fugado en Miami. Pero si viene acá, va directa a la cárcel para pagar su fechoría, compañeros. Ahora no prevalece la corrupción, ahora no se tolera la corrupción, ahora no queda en impunidad la corrupción. Y somos referentes internacionalmente. Tenemos pedidos de asistencia técnica de Bolivia, Perú, Paraguay. ¿Cuándo se veía esto? En cualquier aspecto, pero peor en el sistema de justicia. Somos referentes, nos piden asistencia organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de flagrancia, mediación, jurimetría. Eso es medir indicadores de eficiencia. La justicia debe hablar también de eficiencia, todos debemos hablar. ¿Cuál es la productividad de un juez? ¿Cuántos casos se despachan? Etcétera. Somos referentes en modelo de gestión, entre muchas otras cosas. Hasta hace poco, un grave problema en nuestro sistema de justicia, gravísimo, no había justicia, eran las causas represadas. Había más de 240.000 y el porcentaje de resolución era inferior al 30%. Desde el 2014, nuestro sistema de justicia ya es capaz de evacuar todas las causas que ingresan, más de 240.000 por año, y más aún, más del 100% logra despachar, es decir, progresivamente estamos atendiendo las causas acumuladas de años anteriores. Pero antes llegaba el 30%, entraban 240.000 juicios, se despachaban solo 80.000, 160.000 no iban a alcanzar justicia nunca, de ser los 80.000 que siempre se atendían, porque si se atendía una vez el uno, el otro, no se despachaba nada, al final no se acababa ningún juicio, era terrible. Antes de la consulta del 2011, en Ecuador teníamos 7.6 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media latinoamericana de 11.35 jueces. Hoy estamos por encima del promedio, con 12.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, compañeros, no se trata solamente de poner más servicios de justicia, se trata también de sancionar a quienes litigan de mala fe, a quienes arman juicio por gusto, alargan los procesos, frenar el abuso de quienes establecen demandas irrelevantes que luego abandonan. Ahí también hay mucho abuso. En juicio por cualquier cosa, le dejo votado y el Estado perdió tiempo, se perdieron recursos, etc. Hay que sancionar esas prácticas. Seguiremos además impulsando la mediación y los jueces de paz como fórmula de arreglo extrajudicial. No todo se tiene que arreglar con un juicio, queridos compatriotas. Demos los ecuatorianos a aprender a dialogar. Algunos creen, me han dado una imagen de que no me gusta dialogar. No, yo realmente soy intolerante con el mentiroso, con el de mala fe, y tengo olfato para eso. Pero yo vengo a la academia, estoy acostumbrado a debatir, a conversar, a que la gente no esté de acuerdo conmigo, a confrontar ideas. Somos gente de diálogo, pero no de diálogo de sordos. Siempre diálogo en base a la buena fe, en base a la verdad, en base a principios, en base a valores, y en política, en base al bien común, no en base al bien de unos cuantos. Solo esta mediación, mecanismo que casi no se utilizaba, nos ha permitido resolver más de 34.000 causas sin necesidad de juicio. Son millones que se ahorran en esto y llega a justicia en forma más oportuna.
Con la Constitución del 2008 creamos la Defensoría Pública. Antes los pobres no tenían defensor. Eran uno de los 3 países de América Latina sin este servicio. Hoy tenemos 733 defensores públicos. Pero todo esto es gasto público. Todo esto es burocracia. Todo esto es sueldos y salarios. Todo esto es gasto corriente. Es lo que la partidocracia no quiere. Solo quiere gasto para sus salvatajes bancarios. Solo quiere gasto para sus securitizaciones. Solo quiere gasto para sus negocios. Prohibido olvidar, compañeros. Ahora el gasto público va para el bienestar de nuestra gente. Y le decía que uno de los problemas era la caducidad de prisión preventiva por corruptela, por ineficiencia, por improvisación. Y el 95% era en Guaya. Solo en el 2008 tuvimos más de 2.000 casos de caducidad de prisión. 2.000. Probablemente la mayoría delincuentes peligrosos que volvieron a las calles por no tener sentencia oportunamente. En el 2016 solo tuvimos 11, que representan el 0.03%, 3 casos por cada 10.000 juicios. Solo 11 caducidades de prisión preventiva, pero debemos tener 0, mi querido Gustavo. Antes de este gobierno, el Ecuador tenía más de 64% de procesos penales y sentencia. En la actualidad, más del 73% de procesos tienen sentencia y solo 27 sin sentencia, pero son los tiempos, dentro de los tiempos legales razonables. Eso era porque no se despachaban pues las causas. Entraban 240.000 y solo se atendían 30%. Gracias al trabajo coordinado de las distintas instancias de justicia, policía, sistema de rehabilitación social y fiscalía, ya se ven los resultados. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 18 en el 2008 a 5.7 al cierre de 2016. Esto nos ha convertido en uno de los países más seguros de toda América Latina. Y solo en el Empalme, donde había bastante violencia, al 2016 hubo una reducción de 68% en homicidios respecto al 2010. Muy bien por el Empalme. Hemos incorporado tecnologías que garantizan transparencia y celeridad procesal. El nuevo sistema de videoaudiencias ha evitado que alrededor de 18.000 personas privadas de la libertad sean trasladadas para celebrar audiencias presenciales. Ahora se lo puede hacer por video. Eso no da más seguridad, nos ahorra millones. Nos ha ahorrado 4 millones de dólares en gasto de movilización y custodia. Y esto no es que es algo aislado, es todo un programa. Hemos entregado 9 complejos judiciales en Florida Norte y Valdivia Sur en Guayaquil. Los complejos de Durán, que es igual a este, es estandarizado. Ambato, Latacunga, Ibarro, Tabalo, Cayambe y recientemente el Complejo Judicial Norte en Quito. Complejos, no estamos hablando de edificios, porque edificios están en Catamayo, en el sur del país, en todos lados, ¿no? Creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que antes no existía en el país, porque entendemos que la base de la civilización no solo es el desarrollo de la justicia. Y los 3 pilares del desarrollo, compañeros, y toda la vida, media vida me he pasado estudiando el desarrollo, es la educación. Pero educación sin justicia, educación sin productividad, tendremos iluminados, ilustrados, frustrados. Se requiere también productividad, generación de empleo, crear cosas, agregar valor, oportunidades para esa gente educada y que sostenga esa productividad los otros sistemas, el educativo y el judicial. Educación, productividad y justicia. Porque sin justicia, insisto, tendremos abuso, tendremos barbarie, tendremos mal vivir. Por eso entendemos esto, creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se elaboraron nuevos códigos, el integral penal, el Código Orgánico General de Procesos. Y todo esto se pudo hacer gracias a ese apoyo en asamblea. Por eso es tan importante para la gobernabilidad tener una mayoría en asamblea. Quiero decirles que acabo de mandar reformas al Código Penal. Entre ellas, sancionar esa vergüenza. Conductores que causan un accidente, dejan los muertos ahí y salen huyendo. Eso será sancionado como delito aparte, si la asamblea acepta mi sugerencia. De igual manera, ocurrió algo espantoso, que nos debe avergonzar a todos. Había un accidente, muchas veces en lugar de ayudar, iban a desvalijar a las víctimas. También será sancionado con mucho más rigor. Y otra cosa que se ha tratado de manipular, desinformar, consumo de drogas. Consumo de drogas no es un delito. El que vende la droga es el delincuente. El consumidor es una víctima de ese delincuente. Es un problema de salud, no es un problema criminal. Por eso se estableció una tabla para decir, si usted tiene hasta 10 gramos de marihuana, se lo agarra en la calle y en el bolsillo con esos 10 gramos, usted va a un centro de salud, si como adulto quiere ir, ¿no?
pero no es que se va preso. Otra cosa es que ya tenga 1 kilo de marihuana, ese sí se va preso. Esto es un problema de salud, no es un problema judicial. Y por si acaso, jamás se ha permitido, la tabla es para los mayores de edad, jamás se ha permitido que los menores de edad consuman, como con tanta mala fe se dice. ¿Cuál fue el problema? Que los alcaldes, al igual, miren, esto piensen como el alcohol. Un alcohólico, ustedes no lo mandan preso, lo mandan donde el médico, es un problema de salud. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Pero si se pone a libar en la calle, ahí sí se va preso, es contravención. Pero es ordenanza municipal. Lo mismo con el consumo de droga. Ah, que por la tabla la gente está fumando en la esquina. Eso lo debieron controlar los municipios. Eso es contravención, es ordenanza municipal. Pero como no se lo ha hecho, he mandado la reforma legal para prohibir consumo de cualquier droga en la vía pública, compañeros. Pero insisto, eso lo tenían que hacer los municipios. Y lo han hecho, muchos municipios. Pero por ejemplo el de Guayaquil no lo hizo, para tratar hasta eso, utilizar políticamente y culpar al gobierno, cuando le correspondía a él prohibir el consumo de estupefacientes en la vía pública, como el alcohol. Insisto, el alcohol es permitido tomar, ¿verdad? Un alcohólico no lo mandan preso, lo mandan al médico. Y no se pueden poner a libar en la vía pública. Exactamente lo mismo con el consumo de droga. Un consumidor de droga no es un delincuente, es una víctima. No hay que mandarlo a la cárcel, hay que mandarlo al médico, pero no se puede poner a consumir droga en la vía pública. Tan claro como eso. Con estas reformas al Código, por ejemplo, de procesos, se introdujo la oralidad y esto ha reducido sustancialmente el tiempo que toman los juicios. Antes un juicio ejecutivo, contrariamente a su nombre, debía ser el más rápido, tardaba hasta 2 años y medio. Hoy se resuelve en 1 mes. Un juicio contencioso tributario tomaba hasta 10 años. Hoy, gracias al proceso oral, toma menos de 3 meses. Y esto significa ahorro. Esa es una distorsión de las finanzas públicas. Los 2.900 millones que yo invierto en el sistema de justicia se contabilizan como gasto. El ingreso, el retorno, no se contabiliza. Pero todo esto nos ha ahorrado cerca de 254 millones hasta la fecha. Por menos pérdida de tiempo, por menos movilización de presos cuando se hacen las declaraciones por video, etcétera. Entre otras razones, además, porque logramos bajar los costos por proceso judicial de $1.356 a $557. Queridos compañeros, querido El Empalme, este es el nuevo país. Esto no existía ni en Quito ni en Guayaquil. Ahora existe, con mucho merecimiento, con mucha alegría, en nuestro querido cantón El Empalme. Extremadamente productivo, de gente trabajadora. La infraestructura es importante, pero aunque no lo crean, más importantes son las políticas. Aquí se produce arroz, se produce maíz, hay ganado, muchísimo. Y por ahí hay despistados que hablan de firmar TLC con todo el mundo, inclusive con Estados Unidos. Estados Unidos subsidia su ganadería, subsidia su arroz en el sur, subsidia su maíz en el Midwest, en el medio oeste. ¿Cómo competimos contra eso? Miren lo que le ha pasado a Colombia. En 2 años haber firmado el TLC, inundado de arroz de Estados Unidos subsidiado. Tengan mucho cuidado con esas propuestas, porque firmar esos acuerdos de libre comercio, más aún sin moneda nacional, Colombia ha devaluado 80% el peso, y aún así está inundada de arroz gringo. Firmar esos acuerdos, más aún sin moneda nacional, significa que se arrasa nuestra producción arrocera, se arrasa nuestra producción maicera, se arrasa nuestra producción de lácteos, porque no va a ser posible competir contra la leche en polvo subsidiada de los Estados Unidos. Recuerden, esto es importante, pero más importante son las políticas. Y mientras yo sea presidente, aplicaré políticas de protección de nuestra producción, de nuestro empleo, de nuestro sector agrícola y sobre todo de los pequeños productores de ese sector agrícola, compatriotas. El viejo país era el de la desesperanza, el de los sueños imposibles, no se podía, no había cómo hacer. Era el país de la indolencia, era el país del atraso judicial. El informe final de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, que nosotros mismos pedimos, coordinado por ese juez español de fama internacional, Baltasar Garzón, dice textualmente, con respecto a la reforma judicial ecuatoriana, la nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable, en la transparencia en el ejercicio y en la aplicación de la misma. Lo dicen estudios internacionales.
digan lo que les dé la gana, los sufridores, ya nadie les cree. No nos van a robar la esperanza, no nos van a volver al pasado. Ese pasado, nunca más, compañeros. Uno de los mayores legados para las futuras generaciones es que puedan vivir en un país de justicia. Y aquí está, querido El Empalme, tu nueva, flamante, maravillosa, ultramoderna, bellísima unidad judicial. Declaro oficialmente inaugurado el complejo judicial del Empalme. ¡Que viva El Empalme! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva la revolución de la justicia! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Hasta la victoria siempre, compatriotas. Agradecemos al economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador, por su intervención. Con esto, señoras y señores asistentes a este evento, en nombre del Consejo de la Judicatura, les damos las gracias por su amable asistencia a este evento de inauguración de este nuevo complejo judicial El Empalme. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, este evento concluye. Agradecemos a todos ustedes por su presencia, deseamos una buena